Bien, muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a otra conversación Web Café Santander. Ahora volvemos al formato remoto porque vamos a estar conversando con una persona sensacional, sensacional. Sergio Saravia. Él es el CEO de una empresa maravillosa que termina por resolver el problema que tanta gente padece. Se llama Remedy. Así que prepárense porque viene una conversación francamente alucinante. ¿Cómo está, don Sergio? Muy buenas tardes o días, ¿no? Tenemos la misma hora, creo, ¿no? Tenemos la Porque, misma, exactamente. perfecto, maravilloso. ¿Cómo está, Sergio? Bien, Federico, la verdad que muy bien. Siempre un honor poder compartir un espacio contigo y bueno, poder contar sobre lo que estamos haciendo, pero principalmente tratar de inspirar o tratar de contagiar a más emprendedores para que se animen y sigan con la convicción y la fuerza de hacer cosas transformadoras que Latinoamérica realmente necesita de eso. Maravilloso. A ver, Sergio, partamos por tu historia. ¿Cómo partes tú? ¿En qué sector del mundo industrial, productivo, ¿sí? Laboral empezaste? ¿Cómo fue tu historia? ¿La historia de Remití o la historia? No, 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 la tuya. A mí me interesa cómo es que de pronto una persona llamada Sergio Saravia tiene un eureka y dice, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, quiero de alguna manera dibujar esa parte anterior. Sí. Bueno, la historia mía es una historia que también tiene que ver con lo que estoy haciendo. Yo nací en la Patagonia Argentina, en Neuquén, un pueblito muy chiquito que se llama El Chocón, que existe porque existe una represa hidroeléctrica. Y nací ahí porque mi papá era albañil y entonces estaba trabajando en la represa. Esas obras de infraestructura demandan mucha mano de obra. Y mi papá empezó a trabajar en El Chocón, y mis papás son bolivianos. Entonces yo nací y crecí en una familia de inmigrantes, y en ese momento, cuando era muy chico, vivimos ahí hasta los 8 años, recuerdo que mi papá viajaba una vez por mes, 2 veces por mes hasta Neuquén Capital a hacer envíos de dinero a mi abuela, a mis tíos que estaban en Bolivia, y viajaba 80 kilómetros, o sea, claramente era una travesía. Para mí era una aventura, pero para él era claramente un esfuerzo, una inversión de tiempo, tenía que coordinar muchas cosas para que tenga sentido el viaje. Y, y bueno, básicamente eso es parte de la historia. Y después, bueno, coincidentemente ya fui estudiando, y cuando me recibí empecé a trabajar en el mundo de pagos y de alguna manera y en forma coincidente, y ahora después explico por qué coincidentemente, termino trabajando en la misma empresa que mi papá usaba para hacer envíos de dinero a otros países, la número uno, negra y amarillo, no sé si puedo mencionar marcas, y claramente ahí aprendí del negocio, aprendí de los detalles de operar esta industria, pero también aprendí que después de 40 años las personas en el mundo seguían haciendo lo que hacía mi papá para hacer envíos de dinero. Exactamente. Es Y eso, que, mira, Sergio, a mí me gusta cuando me resultan estas cosas maquiavélicas, porque yo te hice la pregunta exactamente por la razón que tú acabas de explicar. Porque me parece maravilloso que en la medida en que uno sea consciente y asimile esas historias de vida, de pronto también tiene insumos súper valiosos para emprender. ¿Te ujú, fijas? Alguien podría decir, eso era un detalle menor, era algo, imagínate, en la vida de un niño que su padre tuviese que viajar para ir a enviar dinero a sus familiares que estaban en otro país, podría haber pasado desapercibido, pero de pronto, para ti, eso fue un elemento relevante. Tan así que después eres consciente que empiezas a trabajar en una empresa que era básicamente la que usaba tu padre para enviar el dinero. ujú. Pero no suficiente con eso, después de eso, tú empiezas a desarrollar tu emprendimiento propio y que ahora sí, contemos cómo se llama, bueno, yo dije Remití, pero, y que de alguna manera me cuentes esa arquitectura inicial. Perfecto. Sí, bueno, se llama remití o remité, como lo quieran pronunciar. Es una palabra Spanglish de alguna manera, porque también existe una comunidad latina muy grande en Estados Unidos y es algo que también Ajá. podemos servir y estamos sirviendo actualmente. Entonces, nosotros básicamente nuestro propósito es hacerle la vida más fácil a las personas migrantes, y nos estamos focalizando con los latinos en el mundo, ¿no? Entonces, hay muchos latinos en diferentes partes del mundo, si bien hay una gran concentración en Europa, principalmente España, Italia.
y Portugal para el caso de Brasil, y Estados Unidos, es nuestro propósito. Y bueno, básicamente lo que veíamos, esto que contaba al principio, había una gran necesidad. Nosotros siempre hablamos de la sensibilidad de los migrantes, ¿no? Y lo vemos en este sentido. Si uno, según las Naciones Unidas, ciertamente hay más de estos números, según las Naciones Unidas, cifras casi oficiales, existen entre 300 y 400 millones de personas en el mundo viviendo fuera del país donde nacieron. Entonces, si uno Exacto, junta a esas personas en un solo territorio, son la cuarta nación más grande del mundo, o claro. la tercera o la cuarta nación más grande del mundo. El 70% de esa población de la cuarta nación más grande del mundo, excluidos los sistemas financieros formales y digitales. Y esta es la sensibilidad con la que nosotros encaramos Remití. ¿Por qué? Porque cuando estaba trabajando en esta experiencia profesional que me permitió aprender eh, el nitty-gritty, ¿no? Los detalles del negocio, veía que había tecnologías emergentes que estaban transformando modelos de negocios en otras partes del mundo o en otras industrias, y me parecía bastante poco probable que no se pudiera hacer nada en el mundo de las remesas de dinero. Y también veía que los modelos tradicionales eran modelos muy cerrados, modelos donde se armaban redes de agentes muy exclusivos, donde la infraestructura no se compartía. Y entonces eso fue básicamente la unión de mis dos mundos, ¿no? Mi mundo de origen, donde veía un gran sacrificio, y en cada de esas personas que yo veía que era mi papá reflejado haciendo el mismo sacrificio en el presente, tecnologías que permitían acceder a servicios gratis o mucho más baratos, más rápidos, sin perder horas de trabajo, que es más caro el tiempo que pierde un migrante haciendo la fila para mandar dinero que el costo del envío de dinero, que encima es caro. O sea, es triplemente más caro. Ni hablar de un rapitendero que pierde 2 horas de trabajo, un chofer de Uber que pierde 2 horas de trabajo para hacer la fila, para hacer el envío, pierde más plata que lo que es el envío de dinero. Entonces, esos dos mundos me chocaban, y por eso decidí renunciar a la empresa donde trabajaba, pero también siempre me gustó leer sobre biografías de emprendedores, de emprendedores no tan nuevos como Thomas Edison, por ejemplo, que un gran emprendedor, un gran innovador, experimentador, y siempre me gustaba entender el porqué. Y yo sentía que mi formación corporativa, de alguna manera, me había formado muy bien en algunos aspectos, pero no me había permitido aprender otras habilidades que requiere un emprendedor, ¿no? Sobre manejarte en contexto con escasos recursos, con muy escasos recursos. Y entonces, entre decidir renunciar y empezar algo, y esto fue un consejo de mi mujer, de mi esposa, que veía que yo en los últimos 6 años venía con ganas de hacer algo propio, pero no me animaba a dar ese salto, y entonces fue una preparación que fui teniendo, que fuimos teniendo de alguna manera a nivel familiar, Fue un y proceso de maduración, sí, sí, claro. de convicción y de animarse, porque uno tiene una vida como más cómoda, una zona de confort muy bien predecible, un ingreso a fin de mes y a fin de año muy, muy, muy predecible, muy atractivo. Entonces decidí irme a estudiar, y por suerte tuve la suerte de ser aplicado, de ser aceptado en MIT, en una universidad muy orientada a emprendedorismo y a tecnología. Massachusetts Institute of Technology. Exactamente. Y entonces, en ese año, mi propósito era enfrentarme y tratar de absorber y aprender del ecosistema de MIT, un ecosistema muy, muy, muy orientado a emprendedorismo, de transformación y de impacto, ¿no? Entonces, ahí Qué edad tenías ahí, Sergio, cuando te fuiste al MIT? yo tenía 40 años. Claro, ya eras hombre casado, con, seguramente con familia que había que efectivamente alimentar. Y Sí, aún así tomas la decisión y sí, partes sí. solo o partes con familia. Partí, no, con familia, y siempre me acuerdo, porque yo me acuerdo, el telegrama de renuncia a la empresa un miércoles 15 de abril, ya tenía el pasaje comprado para el 1 de mayo, y en el medio mi esposa me dice que estaba embarazada del segundo hijo nuestro, más otro, yo tengo otra hija también, o sea me enfrentaba a un año donde no se iba a ganar dinero porque iba a estar estudiando, es muy intensivo el programa, Sí. asumiendo los costos o la inversión. Hoy lo veo como claramente una inversión, pero bueno, en ese momento un costo importante de enfrentar dólares en Estados Unidos, más viniendo de Argentina, un país muy, siempre con moneda muy atacada, muy débil. Así que fue una gran decisión, no me arrepiento. Yo tengo una formación en finanzas,
no había ningún modelo financiero que diga que eso era rentable, tenía una rentabilidad positiva. No había forma Maravilloso, de que ese maravilloso. modelo me responda así. Oye, Tiene que ver más con y, y, instintos que con ganas, ¿no? y cuando estás un año y medio el programa en MIT, ¿cuánto? Es un año completo de 12 meses. Yo me Ok. fui un mes antes y me volví 2 meses después, ya, pero con Remití, ya casi con nombre y con un proyecto armado. Y básicamente el proyecto fue incubado y bajado a. De hecho, los primeros fondos que recibimos son de MIT. Justo hicieron un programa nuevo que se llama el Sandbox Innovation Fund Program, y por primera vez MIT ponía dinero en startups donde pasaban el proceso de incubación de emprendedorismo, y recibimos pequeña suma de dinero, pero en ese momento infinitamente grande para hacer el MVP, y con eso nos volvimos a Argentina para arrancar, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ahora, y entonces expliquémosle a la gente, ya que tenemos este mapa de Sergio Sarabia, ¿no? De cómo es, dónde está esta estrella en función del resto del universo, ¿ah? Esa estrella llamada Sergio Sarabia. Entonces, expliquémosle a la gente en qué consiste específicamente Remití, para que ellos entiendan cuál era tu proyecto final. Sí, básicamente esta forma uno de los aspectos que tiene el hacer más fácil la vida de las personas migrantes tiene que ver con el envío de dinero a otros países, ¿sí? El envío de nosotros siempre hablamos de envío de ayuda familiar, porque en realidad el dinero es una forma de ayuda familiar, pero existen otras formas de envío de ayuda familiar, y lo que entendemos y lo que vimos y lo que se sabe es que enviar dinero de ayuda familiar a otros países o recibir de otros países es muy caro, consume mucho tiempo, la experiencia del consumidor es muy mala, pero eso para nosotros no es el problema, esos son síntomas. El problema real tiene que ver con la falta o la pobre infraestructura bancaria o de pagos interconectada entre países. O sea, a veces la infraestructura de pago doméstica es muy fuerte, la infraestructura bancaria en cada país, bueno, excepto Chile o Brasil, en los demás países tiene una penetración mediana del 50%, pero cuando uno ve el segmento específicamente que envía y que recibe ayuda familiar de los migrantes, y cuando ve cuánto de eso los bancos están interconectados, los sistemas de pagos interconectados, es pobre. Y eso es lo que realmente hace caro a todo el proceso de envío de dinero. Ese es uno de los problemas, y eso es lo que estamos atacando. El segundo, que tiene que ver desde el punto de vista del usuario, ¿no? Desde el punto de vista del cliente. Yo siempre digo, ¿existe una persona que se levanta a la mañana y dice, o mando dinero o respiro, o si no, no puedo vivir? No, o sea, lo que tiene es, tengo a mi mujer o a mi esposa, a mis hijos en Perú, gané pesos chilenos, necesito pagar con pesos chilenos gastos peruanos, soles peruanos. O sea, en definitiva, el problema de fondo no es cómo transferir más rápido y más barato, sino es cómo permito satisfacer las necesidades de consumo en soles peruanos con pesos chilenos. Y cuando uno piensa que en realidad está atacando el problema de gastos familiares en dos monedas diferentes, hay múltiples soluciones que pueden aparecer, además del envío de dinero o en vez de envío de dinero. Entonces, ese es A nuestro. ver, por ejemplo. Por ejemplo, el pago de servicios. ¿Qué pasaría si nosotros podemos conectar que el peruano en Chile con pesos chilenos pueda pagar la factura de electricidad, el La luz, claro, transporte, la luz, el gas, el agua. Nunca, si todo el gasto del envío de dinero fuera para pagar la electricidad, nunca existiría una transferencia de dinero. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos de construcción de esta solución, ¿no? Una visión donde estemos resolviendo el problema de gastos familiares en monedas diferentes, donde la transferencia puede ser una de múltiples soluciones. Cuando uno hace ese tipo de cambio mental, ciertamente aparecen múltiples formas de solucionar el problema, y eso es lo rico que tiene la innovación y lo que hoy aporta la tecnología también, ¿no? La facilidad de poder decir, pienso diferente a lo que se veía como un problema, que era transferir dinero más rápido, más barato, y lo pienso como gastos familiares, y ahí uno puede crear soluciones mucho más completas, de mejor experiencia de usuario, mucho más eficientes y escalables, ¿no? O sea, es una plataforma de eh, transferencia de soluciones. Exactamente. Esa es nuestra visión. Empezamos con el producto más conocido, que es el envío de dinero, pero nosotros, mientras empezamos a armar esta plataforma o esta infraestructura de pagos interconectadas, empezamos como una app, y de hecho es parte de nuestra historia, tiene que ver haber empezado como una app, primero pensando que podíamos además ser el distribuidor del servicio final, al cliente final,
nos permitió validar esta visión. Nosotros logramos que el 30% de la base de clientes no use la app para hacer envíos de dinero, sino para hacer pagos. De hecho, la primera transacción histórica de Remití es de una persona dominicana en Buenos Aires que le pagó la factura de electricidad a su suegra en República Dominicana. Eh, y antes, cuando sucedió eso, la persona baja la aplicación, se registra. Claro, el primer cliente lo llamé por teléfono y le dije, por favor, necesito hablar contigo, necesito hablar, que me regales media hora, quiero entender cómo te animaste, por qué te animaste, qué preguntas te hiciste, cómo hacías antes de remitir. Y me dio esa media hora, me fui a su casa y empezamos a hablar y la verdad que él antes, para poder dar esa solución a su suegra, juntaba $150, se lo mandaba a su cuñado para que pague. ¿Y por qué mandaba $150? No porque la factura de electricidad es $150, porque en el mundo tradicional mandar $15 te cuesta $10, entonces no Así podía es, claro. $15 para la factura de luz. Tenía que juntar 10 facturas de luz, mandársela por anticipado para que lo mande. Y el problema, cuando abrió nuestra aplicación, vio que tenía 3 facturas pendientes de pagos. O sea, cuando pone el código de pago electrónico de la factura de Edelnor, que es la empresa de electricidad de República Dominicana, había 3 facturas sin pagas. Quiere decir que su cuñado no pagaba en tiempo y forma, se dejaba el dinero y después pagaba. O sea, Es que te iba a decir eso, o porque sea, la otra opción era que ese dinero llegara a la suegra. claro, y que le pague, El porque cuñado cobraba una comisión. y es parte, esto que hoy lo vemos como una historia hasta graciosa o un poco bizarra, es parte del dolor que sufren. Esa persona a veces Absolutamente. quizás no sabemos si le cortaban la luz y pagaba cuando ya le cortaban la luz, si pagaba intereses porque pagaba atrasado. O sea, son costos ocultos detrás de las Claro. familias migrantes, que no solamente, como decía al principio, no solamente es el costo del envío, es el tiempo que pierden para hacer el envío y estas fricciones que hay entre familias, muchas veces ni siquiera son Exactamente. familiares, que tratan de ayudarse, pero a veces terminan perjudicadas entre todas. O sea, es muy doloroso, El muy impacto grande. en una arquitectura familiar que puede ser muy inesperada, exactamente. Exactamente. Y loco, y que puede terminar impactando a gente que actúa con la mejor de las voluntades. Exactamente, pero las Claro. necesidades a veces son traicioneras, la necesidad de corto plazo, recibo $200, es para pagar la factura de luz de 10 meses, hoy necesito un remedio y capaz saco parte de esa plata y gasto el remedio porque pienso que después la puedo reponer, pero después me quedé sin trabajo, no la pude reponer. ¿Y quién pagó el costo? El que emigró, se tomó el sacrificio de irse a otro país y mandó los $200 y le desaparecieron $20, $50, que es mucho dinero para estas familias. Entonces, esto es lo que buscamos resolver nosotros como visión de producto, con un claro propósito, y ya para cerrar de cómo lo estamos haciendo, nosotros, si bien empezamos como una app, veíamos que el impacto de nuestra app iba a ser muy limitado. Nadie puede pensar que va a tener una app que todo el mundo la va a usar. O sea, hoy hay múltiples aplicaciones, múltiples billeteras, y entonces no tenía sentido meternos a competir por un espacio en el celular, porque uno compite hoy por el espacio del celular, qué app se queda, Por qué supuesto. app se elimina, y uno compite por un espacio de la billetera, porque al ser una empresa que facilita pagos, uno compite por la billetera del usuario. Veíamos que iba a ser imposible ser la billetera o manejar la billetera de la persona o manejarle o tener un espacio importante en sus finanzas personales. Y entonces lo que creímos que era mejor, y en la convicción de nuestro impacto que queremos lograr, que es hacerle más fácil la vida a millones de personas migrantes, fue hacer una infraestructura abierta, que cualquier empresa de pago, cualquier billetera, cualquier comercio se pueda conectar a nuestra infraestructura y ellos puedan crear el producto con su propia marca, con su propia estrategia de precio, a sus propios clientes, y ellos dentro de su ecosistema servir mejor a su cliente. Entonces, eso es lo que hace Remitir. Tiene ese propósito, tenemos esta visión y esta forma abierta para que de alguna manera sea realidad esta gran palabra que muchos usan, que es democratizar, pero en definitiva lo estamos haciendo a través de partners, ¿no? O sea, es una plataforma que Exacto. básicamente otras empresas de servicios pueden ocupar. Exactamente, exactamente, No, exactamente. eso es alucinante. Y nosotros Eso vemos, es alucinante. Además, creo que cuando uno se plantea eso, que es el ideal, también es un riesgo feroz, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo, en algún momento, cómo controlo efectivamente el intercambio en esa plataforma, digamos, ¿no?
Sí, aparecen, o sea, no hay ninguna jugada o estrategia que sea libre de riesgo, ¿no? Siempre uno cuando toma una decisión de estrategia está asumiendo ciertos riesgos por esa estrategia y está asumiendo el costo de los beneficios de la estrategia que no va a hacer. No es solamente el Perfecto. costo del riesgo actual, sino lo que yo dejo de hacer es un costo de oportunidad. Entonces, fue una decisión muy discutida. Tengo dos cofundadores. Con las cuales discutimos fuertemente este reposicionamiento. Dejar de ser una app es una decisión muy fuerte. Claro. La mantenemos en Chile y en Argentina, pero en otros países no fuimos escalando a través del modelo app. Y estamos convencidos porque creemos que, primero, la discusión fuerte de cuán importante o quién va a terminar dominando la billetera de un cliente, creemos que están las billeteras domésticas, los bancos, mucho más posicionados, porque ya tienen el ecosistema, ya tienen el cliente con múltiples formas de agregar valor. Es más, una cosa interesante, si nosotros fuéramos solamente una aplicación de transferencias de dinero, nuestra vida dependería de cobrar y que tener un beneficio por transferencia de dinero. Exactamente. Sin embargo, cuando le doy el beneficio a Santander, cuando le damos la posibilidad que Por Santander ejemplo, use, exactamente, Santander perfectamente podría decirle a su cliente, a un cliente nuevo, o a un cliente leal, o a un cliente que se está por ir, decirle, si tenés un crédito nuestro, y es un ecuatoriano o un peruano, tus remesas son gratis. Porque Santander tiene múltiples formas de darle valor a un cliente. Entonces podría decirle, si tu crédito hipotecario lo tomás con nosotros, tus remesas son gratis de por vida o por un año. Imagínense que eso una empresa de remesas nunca lo podría hacer porque vive de cobrar por las así transferencias. es. Y esto es parte Y también de la regresividad que tiene el sistema. exactamente. Hay una Qué maravilla. autodependencia de la transacción. Entonces nosotros cuando vemos que esta tecnología, nuestra tecnología es abierta, creemos que sin nosotros tener que hacer de alguna manera filantropía, estamos Así dando la es. posibilidad, y sin que Santander haga filantropía, sino todo jugando al juego que decidimos jugar, pero de una manera mucho más transformadora e impacto, ¿no? Porque en definitiva el que se beneficia cuando hay más oferta es el cliente, y eso es parte de lo que me gusta, de lo que hacemos con Santander también, ¿no? ¿Y cómo concretamente, específicamente, cómo se conecta efectivamente una empresa al servicio de Remedy? Porque estamos viendo ahora que no solo hay, no es, por decirlo de alguna manera, no es B2B o B2C exclusivamente, ¿no? Claro, O sea, exacto. tu Remedy se conecta con Santander y Santander se conecta con quien transfiere, por ejemplo. Al revés, nosotros lo que hicimos fue desarrollar en el mundo de pagos o en el mundo este de remesas Ya, internacionales, el lado más difícil o el lado más desafiante es el lado recibidor. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo en el lado recibidor que le llegue? Y esto es algo también que nosotros entendimos de primer momento y por eso fue un poco de empezar en Latinoamérica. Nosotros, como te contaba, incubamos Remití dentro de MIT, estábamos en Estados Unidos, y que es el país que más remesas genera a todo el mundo. Y todos decían, ¿por qué no empiezan en Estados Unidos? ¿Por qué no empiezan con tecnología blockchain? Y nosotros decíamos, el lado más difícil es el lado recibidor. O sea, el cliente que está en Estados Unidos está en el mejor de los mundos, porque tiene múltiples bancos para elegir, pero el difícil es la madre de ese cliente que está en el interior de Bolivia, en el interior de Ecuador, porque eso es otro dato. El 60% o un poco más del 60% de las remesas se reciben en el interior de los países, donde la infraestructura es mucho más perfecto, escasa. Por eso la historia perfecto. de mi papá, siempre cuento, ¿no? La historia de mi papá que fue migrante y viajaba 80 kilómetros. La historia de viajar 80 kilómetros es normal. O sea, dentro del mundo de migrantes es normal, no es ningún sacrificio, es parte de lo que hacen día a día. Para nosotros lo vemos como algo, y es así, hay que elevarlo, hay que ponderarlo de la mejor manera, pero es un sacrificio enorme. Entonces, el lado recibidor es el más importante y esto es lo que nosotros le damos como solución en definitiva. Santander embebe a través de una API, en el mundo tecnológico las conexiones, existe un protocolo ya que son las APIs o las APIs, que son protocolos de interconexión entre dos sistemas que facilitan el lenguaje y el diálogo. Entonces nosotros tenemos todo parametrizado en nuestro core tecnológico, todo el tema de cumplimiento, porque es un negocio también sensible por el tema de prevención de lavado de activos, el core tecnológico de prevención de lavado de activos, todo el core tecnológico
relacionado a tesorería. Hay múltiples tipos de cambio, múltiples Claro. spreads, múltiples tiempos de liquidación. Todo eso son lógica de tesorería que la tenemos embebido, y todo esto lo empaquetamos a través de APIs. Entonces, cualquier empresa se puede conectar, embebe nuestro servicio y le puede disponibilizar nuestro servicio en el website de su plataforma, o en la aplicación, o en cualquier medio que disponga. Y en el lado, y cuando un cliente, por ejemplo, hoy entra al producto OneFX en Santander y quiere hacer un envío a Colombia, para el cliente es transparente, es Santander, Santander se hace responsable y es parte de lo que Santander quiere hacer, eh, pero todo el diálogo de tipos de cambio, ¿Qué, rapidez. perdona, dijiste OneFX? ¿Qué es lo que es OneFX, OneFX? OneFX Porque es me interesa que la gente lo conozca. Sí, OneFX es un producto que Santander ha desarrollado en el mundo, que tiene que ver con facilitar las transferencias internacionales a los clientes de Santander. Y esto es importante remarcar. Santander es uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Diría uno de los 5 bancos minoristas más grandes del mundo, y de los bancos más grandes del mundo es el único que tiene una apuesta y una inversión consciente y sostenida en el tiempo para desarrollar el servicio cross-border eficiente, rápido para sus clientes, en montos que son de bajo para la industria financiera, ¿no? Montos bajos, por ejemplo, por debajo de $5.000, es muy difícil hacerlo a través del SWIFT, que es el sistema que usan Claro. típicamente los bancos. Tengamos en cuenta que en el mundo de remesas más tradicional, el envío promedio por persona, o sea, el monto de envío de ayuda familiar promedio por persona son $300. O sea, un número que no es posible hacerlo por la tecnología tradicional bancaria, que es el SWIFT. Y esto es lo que nosotros resolvemos, es toda la parametrización de la lógica comercial, prevención del lavado de activos, tesorería, y tenemos todo conectado en el lado recibidor, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Europa, en Estados Unidos, y así estamos en Brasil. Entonces, cuando el cliente entra, desde la interfase de nuestro cliente, en este caso Santander, elige qué quiere hacer, a dónde quiere enviar, en qué formato, qué monto, quiero que cobre en efectivo, en una billetera, en efectivo, y estamos ampliando más formatos, confirma, automáticamente se debita como si fuera una transferencia doméstica, y todo instantáneamente, en minutos, ya queda acreditado en el país recibidor. Todo esto ¡Guau! en minutos dentro de la plataforma Remitino. ¡Qué maravilla! Es que es realmente alucinante porque es, a mí me pasa mucho cuando tengo la oportunidad de hablar con personas como tú, que yo digo, claro, esto cómo no se le ocurrió a alguien antes. Es súper razonable, pero obviamente está claro que para que se te ocurra, además tiene que no solo ocurrir la idea, sino también desarrollar todo lo que viene después y que es alucinante. Ahora, ¿cómo es tu relación con World Café? Con este World Café Startup, ¿no? El programa del Banco de Apoyo a las Startups de Chile. Tú tienes Sí. una relación con ese programa. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, somos parte del ecosistema de startups de Santander. Básicamente, cuando empezamos a contarles la historia de lo que hacíamos, del producto, Santander vio claramente un fit con el propósito de Santander a nivel global y a nivel regional y a nivel local, en el caso de Chile. Vio una oportunidad de realmente también potenciar el ecosistema emprendedor. De alguna manera Santander tenía la opción de o traer alguna solución de Europa que pueda tener, o de alguna otra parte del mundo. Santander es un banco muy innovador, muy global, que seguramente pueda tener alguna solución dentro de todo el grupo Santander, pero también nosotros vimos que había una gran convicción de Santander en poder animarse a probar soluciones diferentes, o soluciones que vienen de afuera de alguna manera, ¿no? A veces Ah, nosotros vemos, y nos pasa, porque nosotros interactuamos con bancos en diferentes países, en Perú, en Colombia, en Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica ahora, en México, y a veces vemos que los bancos tienen como una filosofía mucho más cerrada, ¿no? Donde todavía quieren ser los dueños de todos los productos y de todos los canales, y esto creo que ya está demostrado que el banco que siga pensando que puede seguir siendo dueño de todo el ecosistema
de forma, desde la idea hasta el desarrollo del producto, hasta la distribución, es un banco que va a quedar rezagado, ¿no? Los bancos que se ve que están avanzando más rápido son los bancos que son abiertos, que de alguna manera combinan capacidades propias con capacidades externas, y bueno, a partir de eso tuvimos un buen diálogo con el equipo de producto, con un buen diálogo con el equipo de tecnológico, la tecnología que nos evaluaron, nos ayudaron mucho a crecer, nos pusieron un estándar muy alto para poder integrarse con nosotros, y eso nos empujó en un momento difícil nuestro, porque estábamos justo en una ronda de financiamiento, pero era claramente una inversión que queríamos tomar, porque era una forma de poder demostrar que estábamos con el producto correcto y con el equipo correcto para realmente escalar con este modelo abierto. Y desde ahí, bueno, empezamos a conversar sobre una alianza mucho más fuerte, y se fue desarrollando casi naturalmente, diría, de la parte, tanto la parte de producto como apoyo de Santander desde el punto de vista emprendedor, ¿no? Maravilloso. Sergio, encuentro alucinante todo lo que he aprendido conversando contigo. Ujú. Eh, Encuentro increíble, y te lo tengo que decir con todas sus letras, eh, la, la, la capacidad de asimilar, ¿sí? Tu experiencia propia y transformarla en un proyecto, de verdad. Porque no, mientras hablo contigo, no puedo dejar de pensar en esa primera parte de nuestra conversación cuando tú me decías, yo soy hijo de migrante en una zona remota. Sí. Mi padre albañil, te fijas, viajaba 80 kilómetros todos los días. ¿Tus padres todavía están aquí en la tierra? Mi mamá sí, mi papá no, mi papá ya falleció, me vio trabajar en esta empresa, sabía que estaba haciendo cosas y obviamente tenía un orgullo porque además de ser, verme trabajar, soy el primer profesional de todas las generaciones para atrás de mis dos familias, tanto el lado de mi mamá como el lado de mi papá, entonces también tenía un orgullo ya por todo lo que estaba haciendo desde el punto de vista profesional, y cuando vio que estaba trabajando en esa empresa él mismo usaba, la verdad que tenía un orgullo que cualquier padre obviamente tiene, ¿no? Por lo que hace su hijo. ¡Wow! Imagínate lo que pensaría hoy día, lo que está pensando hoy día Alberto. ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo creo que la inspiración, como bien decía, la inspiración familiar, a veces uno, cuando es chico y está pasando por momentos que a veces más o menos te gusta más o menos, claramente ve o no presta atención, pero es bueno siempre ir reflexionando sobre lo que uno vivió, porque en lo que uno vivió está lo que uno internalizó, y en eso que uno internalizó están las capacidades, están el espíritu, está la personalidad, están las habilidades a veces que uno no la está explotando de la manera adecuada, la resiliencia, ¿no? El tema de ir más allá, aunque haya frustraciones, porque es parte de, nada es perfecto, nunca es lineal para arriba. Con Remití nos pasó, empezábamos muy bien, nos tocó bajar, nos tocó subir, bajar a cero otra vez, volver a arrancar. Y la verdad que es hay muchos rulos en el crecimiento, hay muchas vueltas, muchos zigzag. Es un camino, una vez escuché, ¿no? Ser un emprendedor o empezar a hacer un emprendimiento de cero, es un esfuerzo grande y es un camino con neblina. Entonces es un camino con neblina donde uno tiene que estar viendo quizás una luz en el fondo, pero en el medio no sabes qué hay, si hay una pared, o si viene alguien, y preparándose para el zigzag. Y creo que las convicciones familiares que uno tiene o que uno fue viviendo, hay mucho por capitalizar en ese sentido, ¿no? En el caso mío yo siempre hablo de coincidencias, no fue mérito mío empezar a trabajar en esa empresa, yo trabajaba en una ¿Cómo se empresa. llama la empresa? Digamos cómo se llama la empresa, la amarilla con negro. Hablé con Western Union, resulta que Western. Western Union compra una empresa donde yo trabajaba. Entonces, no es que fue mérito mío empezar a trabajar en Ok. Western Union, pero la vida de todo el mundo tiene coincidencias, tiene suerte. Yo digo, nací con suerte, o sea, yo nací en una familia donde mis papás querían que estudie. Entonces, eso es suerte, porque tengo amigos que nacieron en un contexto parecido donde sus papás querían que trabajen cuanto antes para ayudar al ingreso familiar. Y mi papá y mi mamá querían que estudie. Entonces, eso no fue mérito mío, es suerte. Después que yo hice todo el esfuerzo, es otro tema, pero la suerte existe, ¿no? Entonces, está la suerte, pero como siempre, una vez escuché una frase que decía, la suerte es la confluencia de la preparación y la oportunidad, ¿no? Entonces, si Maravilloso. está la oportunidad y no está la preparación, no va a existir la suerte.
porque va a pasar, va a estar ahí y va a pasar. Claro, Es claro, claro, parte claro. de esa unión. Qué maravilla. Oye, no, 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 extraordinario, extraordinario. De solo imaginar que efectivamente un niño que vive una experiencia eh, tan potente como es la de emigrar con su familia y termina canalizando toda esa experiencia y esa energía para mejorar la vida de aquellos que efectivamente siguen de alguna manera ese camino, ¿no? ¿Ah? Que es un camino potentísimo. Hoy día es de una pertinencia increíble lo que estamos hablando, por lo que tú decías al principio, son esos 400 millones de personas que Bien. además lo que pretenden es tener una mejor vida. Si eso es, van en busca de mejores oportunidades. En ese sentido, son una forma de heroísmo también, ¿no? O sea, tu padre, tu madre son héroes. Son ¿Ah? emprendedores, son una vez también, a mí me gustan las frases, yo siempre digo, yo aprendo cosas, no las invento, o sea, no creo conocimiento, aprendo y a veces las repito, por eso nunca, siempre digo, bueno, escuché esa frase, ¿no? Pero como bien decía, son héroes, son emprendedores, o sea, para mí los migrantes son muy emprendedores, o sea, es alguien que se anima a armar un bolso, eh, flojos de papeles, porque muchas veces se van sin papeles en orden, y dejan a su familia, dejan toda una historia atrás para poder irse a otro país, a veces hasta con el desafío del idioma o de la cultura, para poder mandar solamente $200 y que eso es todo lo que significa la oportunidad de que su hijo pueda estudiar. Es un emprendedor. Si eso no es con las probabilidades de éxito muy bajas, o sea, si eso no es emprendedorismo, no sé cuál es la definición de emprendedorismo, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que sí, siento es eso. Es muy importante también el tema de la construcción de equipos, el armar equipos. A mí yo tuve la suerte también en esta coincidencia que hablo de mi vida, de conocer a uno de mis cofundadores durante trabajar en la empresa que compra Western Union, y tuvimos un desarrollo, Nicolás Zamudio, que trabajó conmigo, trabajamos juntos 15 años, y eso nos dio una afinidad de conocimientos donde él es hoy el CFO de Remití, o sea, maneja todo el dinero que operamos, y yo digo, es una persona que le doy mi clave bancaria con tranquilidad porque sé la persona que es. Entonces, esa tranquilidad. Después, Eduardo Ame, que es de Chile, lo conocí en MIT, o sea, también el animarme a ir a estudiar y antes de ser emprendedor, porque reconocer también que no tenía toda la preparación. Uno siempre quiere sentirse que está súper preparado, pero la verdad es que uno también tiene que reconocer las cosas que no tiene, y ese reconocimiento de lo que no tenía me hizo querer ir a estudiar, y ese querer ir a estudiar me permitió conocer a Eduardo, que termina siendo cofundador de Remití. Y entonces digo, ¿hasta qué punto eh, el reconocer lo que uno no tiene, o estar abierto a conocer nuevas personas y generar esta confianza que tenemos con Nicolás o con Eduardo, es parte también de lo que podemos lograr con Remití, ¿no? Mira, Sergio, agregando a algo, haciendo un pequeño aporte, porque tú eres súper fluido, súper claro. eh, eh, Fíjate que hay una cosa que yo creo que también queda flotando después de conocerte, eh, y de conocer este regalo que tú haces, ¿sí? A partir o a través de tu emprendimiento, que es Remití, ¿no? Esta empresa que mejora la vida de todos los migrantes. Y es también entender que los migrantes regalan con su valentía, con su arrojo, seres notables a los países a los que llegan. Porque tú eres argentino. Tus padres venían de Bolivia buscando nuevas oportunidades y terminas viviendo en Estados Unidos. Mira la vuelta. Es alucinante. Eso es un regalo. O sea, también hay que entenderlo. La mayoría de esas grandes vidas, esas grandes fortunas que se han acumulado en la historia de la humanidad, era gente que tenía una historia de migración. Y por lo tanto, yo quiero quedarme con esa sensación. O sea, el regalo no lo haces, no te lo hicieron a ti, lo haces tú al mundo. ¿Te fijas? Y es con esa valentía de tus padres, en primera instancia. Ese arrojo poético, por de pronto,
de tus padres, que se van con las patas y el buche, decimos en Chile, Argentina, trabaja de albañil y luego dice, pero tú vas a estudiar. Sí, Se sí, pasó, se pasó. De verdad, maravillosa la historia. Maravillosa. O sea, Remití es una empresa alucinante, pero Sergio Sarabia es alucinante. De verdad. Te felicito, Sergio. gracias. Maravillosa la historia. La verdad que gracias, me haces emocionar mucho, Federico. La verdad que no lo había pensado tan así, tan consistente o en forma tan comprimida y suena mucho más fuerte. A veces uno sabe de la historia, siempre conozco la historia de dónde vengo y lo que hice. A veces yo siempre digo, o sea, si lo pude hacer, lo puede hacer cualquier otra persona. Siempre lo siento así, lo vivo así con genuinidad. Soy muy genuino en ese sentimiento de que cualquier persona lo puede hacer. Sé que está la cuota de suerte, como mencionaba, las mías las tengo muy claras, y alguna otra que me debo estar olvidando, pero te agradezco mucho la forma en la que expresaste quizás el camino y coincido. O sea, es una historia que se repite mucho también. Hay muchas personas que tuvieran el tema de la migración dentro de su proceso de desarrollo. eh, y es bueno esto que hace Santander también de exponer, porque detrás de cada emprendimiento hay muchas historias de sacrificio, de convicción, de sueños, y a veces es muy ingrato, ¿no? El camino del emprendedor. De hecho, es parte de lo que tenía que decidir cuando arrancaba. El 90% de los emprendedores no termina bien. De hecho, no Wow, termina. 90% claro. de la probabilidad de éxito es muy baja. Y cuando uno mide después de 10 años, el 1% solamente le va muy bien o bien, ¿sí? El 99% es para abajo. Entonces, el estímulo emocional que uno tiene que tener y la fortaleza espiritual, y por eso el tema de los equipos nuevamente, y las familias, ¿no? De que hay, no solamente es la persona, es la familia que lo rodea, sentirse el apoyo de la familia cercana. La verdad que es un proceso de mucha preparación, Sí. digo, más psicológica y emocional que técnica, ¿no? La técnica uno la puede encontrar en el camino, la puedes aprender, Exacto. pero cuando te toca caer a cero, cuando venías creciendo y te toca volver a cero, decís, ¿qué hago? ¿Desconecto todo y me voy o sigo reconectando para volver a arrancar, ¿no? Y eso es una historia muy conocida y muy común en muchos emprendedores. Fíjate que de eso termino concluyendo que la claridad entonces está en el presente. Uno tiene que ser capaz de vivir desde el presente. Yo sé que puede sonar un cliché y que puede sonar un cliché más poderoso cuando uno entiende que presente es aquí y ahora, pero también es el regalo, ¿sí? De aquí y ahora, ¿no? Por eso es un presente. Y entonces cuando yo te veo a ti, lo que veo es, por excelencia, un súper presente, un regalo por todos lados, ¿te fijáis? Eh, claro, maravilloso. O sea, estas son las vidas que nosotros necesitamos conocer. Claro, cuando vemos a ese albañil boliviano, entender que ese albañil boliviano le regaló un súper argentino al mundo. Maravilloso. Te felicito, Sergio, de verdad. Es admirable tu historia, maravillosa tu empresa. Y espero que ojalá todos los que nos acompañan en estas conversaciones Web Café tengan la oportunidad de tener vidas como la que tú tienes, ¿no? Y si no la tienen, esforzarse por llegar a tenerla, porque de verdad es un ejemplo. Es en el más estricto sentido de la palabra, ejemplar. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por Remity y, por supuesto, gracias a Web Café Santander, que nos da la oportunidad de conocer estas historias que nos terminan por hacer mejores personas cada día. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias también a World Café y a todo el Grupo Santander, el equipo de Santander que tanto nos apoyan para poder empujarnos a cada vez impactar más personas. Y la verdad que eso es muy positivo. Muchas gracias. Maravilloso. Y recuerden, muchachos, todos los que nos están viendo, están todas las conversaciones guardadas en webcafé.cl, así que las pueden ver cuantas veces necesiten. Y nada, y métanse a investigar Remedy. Yo estoy seguro que muchos de aquellos que nos están viendo son
migrantes, son inmigrantes, y por lo tanto, véanlo, porque aquí hay una linda historia y una maravillosa oportunidad. Un abrazo grande, Sergio. Toda la suerte, que decíamos, no es suerte, toda la suerte del mundo para ti y para tu empresa. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Pienso, Start, Santander, un espacio, colaboración, inversión, conversaciones, asesoría, proyectos, productos financieros, impulso global, cientos de ideas. Ustedes, nosotros, juntos, un Work Café, una startup. Pienso, luego Work Café Startup. Conócenos en santander.cl/startup o visítanos en Apoquindo 2930, Las Condes. Santander, tu banco.